En nuestro tercer video del repaso del balanceo de reacciones redox, vamos a continuar. Primer video tiene que ver con los estados de oxidación. Si necesitan un repaso de este, por favor, pongan en pausa regrese al primer video de ese repaso. Segundo video tiene que ver con semireacciones de oxidación y reducción, que son muy sencillas. La identificación del agente oxidante y el agente reductor también. En ese tercer video vamos a hacer el balanceo de reacciones redox en disolución ácida. ¿Okay? Entonces aquí los pasos se ven como muchos y complicados, pero la verdad es que con un poco de práctica ustedes van a ver que es muy repetitivo. Siempre hacemos en este orden y siempre tenemos la respuesta correcta al final. ¿Okay? Entonces con un poco de práctica es fácil. Para cada semireacción vamos a agregar coeficientes para balancear el metal. Después utilizamos moléculas de agua para balancear el oxígeno y protones para balancear el hidrógeno. Al final, vamos a agregar electrones para balancear la carga. Después de balancear las dos semireacciones, tomamos en cuenta la relación entre las dos semireacciones y vamos a multiplicar cada semireacción por un número entero para que la cantidad de electrones en la oxidación y en la semireacción de reducción es igual. Con la suma de las dos semireacciones, vamos a tener un borrador de la ecuación final y después cancelemos especies que aparecen en ambos lados de la flecha para tener la ecuación balanceada final. Ok. En este, yo voy a poner una semireacción. Primero tenemos el hierro y se ve que el hierro va a pasar a ser el hierro 3. Entonces, hierro 2 pasa a hierro 3. Ok. Número 1. Agregar coeficientes para balancear el metal. Bueno, yo tengo un hierro y un hierro. Listo. Agregar agua para balancear el oxígeno. No hay oxígeno, no hay que agregar agua. Listo. Agregar protones para balancear hidrógeno. No tengo que hacer eso. Entonces voy a seguir el paso 4. Agregar electrones para balancear la carga. Aquí necesito balancear la carga. Porque yo tengo hierro 2 que pasa a ser hierro 3. Entonces, carga 2 positivo pasa a carga 3 positivo. El electrón se encuentra aquí. Un electrón, al menos por ahora, para balancear esta carga. Ahora la carga en ambos lados de la flecha es 2 positivo. Segunda reacción o semireacción. Voy a tener CR2 o 7,2 negativo. El dicromato. Este va a pasar a ser simplemente cromo 3. Ok. Voy a agregar coeficientes para balancear el metal. Yo veo que tengo 2 cromos en el lado de los reactivos y solo un cromo en el lado de los productos. Entonces voy a agregar este coeficiente. ¡Tarán! Paso 2. Agregar agua para balancear el oxígeno. Ok. Hay 7 oxígenos en el lado de los reactivos y por lo tanto necesito 7 oxígenos en el lado de los productos. Entonces voy a agregar 7 moléculas de agua. Ahora voy a agregar protones para balancear el hidrógeno. Aquí, en el lado de los productos, yo tengo 14 hidrógenos. Entonces yo voy a agregar 14 protones. Vamos a notar que estamos en disolución ácida. Entonces podemos agregar protones y podemos agregar agua. Esas son mis herramientas. También
tengo la opción de electrones para balancear la carga. Vamos a determinar cuál es la carga total de ambos lados. En este momento, aquí, nosotros tenemos positivo 14 y negativo 2, para un total de positivo 12. En el otro lado, en este momento, tenemos 2 por positivo 3 más el agua es neutro. Entonces, este nos da positivo 6. Entonces, lo que yo necesito hacer es balancear esta carga. Mi única opción ahora es agregar electrones. Entonces, voy a agregar carga negativa. Voy a agregar 6 electrones aquí. Entonces, cuando yo agrego una carga negativo 6, ahora yo tengo carga total positivo 6 en este lado y ahora la carga está balanceada. ¿Ok? Del punto de vista de cada semireacción, he balanceada los metales, el oxígeno, el hidrógeno y la carga. ¿Ok? Entonces ahora voy a continuar hacia abajo. Voy a examinar las dos semireacciones. Yo necesito que esos tienen la misma cantidad de electrones. Entonces, mirando a los 6 electrones aquí y solo un electrón allá, necesito utilizar coeficientes para cambiar los electrones. Entonces, yo voy a multiplicar toda la primera semireacción por 6. Voy a tener 6 cationes de hierro 2, 6 cationes de hierro 3 y 6 electrones. Ahora he balanceado los electrones entre las dos semireacciones. Voy a hacer la suma de esos dos semireacciones. Cuando yo hago la suma, algunas especies van a cancelar. ¿Okay? La verdad es que yo voy a hacer la suma y la cancelación a la misma vez, porque yo pienso que ustedes pueden seguirme. Primero, yo veo que el hierro 2, ese no tiene otro hierro 2 para cancelar. El hierro 3, tampoco. Yo no veo hierro 3 en ninguna otra parte, entonces no se cancela. Pero esos 6 electrones y esos 6 electrones se encuentran en lados opuestos de la flecha. Entonces, tal vez es útil distinguir o enfatizar la posición de las flechas. Ok, entonces puedo cancelar este. Próximo. Los protones. No tengo otros protones con que puedo cancelar. El dicromato tampoco aparece en otra parte, en otra ecuación. El cromo 3 no y el agua no. Entonces, aquí puedo escribir mi ecuación balanceada final. Voy a tener 6 hierro 2 más el dicromato más 14 protones pasa a ser, bueno, y voy a hacer para mantener las flechas todas alineadas.
Voy a poner los protones aquí. Voy a pasar a 6 hierro 3 positivo más 2 cromo 3 positivo más 7 agua, moléculas de agua. Siempre es una buena idea comprobar que todo se encuentra balanceada en su ecuación final. Entonces, protones. Yo tengo aquí 14 protones. 7 por 2 me da 14 protones. Muy bien. 6 hierros, 6 hierros. Y aquí, esa es la razón que yo hago este. Yo veo un error tipográfico. Debo tener un 2 allá. Entonces ahora, 2 cromos, 7 oxígeno, 7 oxígeno. Muy bien. También puedo comprobar que la carga es lógica, está balanceada. Entonces aquí yo tengo 14 más 2 y ahora yo encuentro mi otro error tipográfico. Este debe ser 2 negativo. ¿Okay? Entonces, esa es la razón que siempre es una buena idea hacer un chequeo al final. Entonces aquí el 14 positivo, 2 positivo y negativo 2. Este me da carga total igual a... Ay, ¿qué estoy haciendo? Okay. Tengo 14 hidrógenos, cada hidrógeno con carga positivo 1, más 6 hierros, cada uno con carga más 2, más un solo dicromato con su carga menos 2. Okay. Entonces, con todo yo tengo 14 más 12 menos 2. Entonces yo tengo 34 para la carga total. En el otro lado, yo tengo 6 hierros, cada uno con carga positivo 3. Tengo 2 cromos con su carga positivo 3. Y yo tengo 7 aguas que son neutros. Entonces aquí yo tengo 18 más... ¡Wow! No puedo hacer suma y resta hoy. Increíble. 18 más 6 me da 24. Entonces, este simplemente es opcional, pero es una buena idea hacer un check. Ok. Ahora, para hacer el balanceo en disolución básica, hay varias estrategias para pero en mi opinión, lo más fácil que resulta en menos errores a partir de los estudiantes es realizar el balanceo en disolución ácida. Entonces podemos ver que entre esos dos, todos los pasos son iguales, excepto que agregamos un paso 5 para cada semireacción en que vamos a agregar la misma cantidad de hidróxidos a ambos lados de la flecha para convertir a disolución básica. Es decir, que vamos a neutralizar
todos los protones con hidróxido. Okay. Entonces, hay que neutralizar el H positivo con OH negativo. Okay. Entonces, aquí tenemos las dos semireacciones balanceadas en disolución ácida. Ahora, lo que yo voy a hacer es, esos protones aquí, necesito neutralizarlos. Para neutralizar 14 protones, voy a agregar 14 hidróxidos. Si yo agrego 14 hidróxidos a un lado de la ecuación química, necesito agregarlo al otro lado también. Otra vez, este se ve mucho como álgebra. Entonces, para mantener la ecuación balanceada, si yo agrego una sustancia al lado de los reactivos, tengo que agregar la misma cantidad de la misma sustancia al lado de los productos. Entonces, ¿qué voy a tener? Sabemos que protones y hidróxido, esos se neutralizan. Entonces, ahora lo que yo tengo son 14 moléculas de agua. También tengo el mismo dicromato, 6 electrones, 2 cromo, 3 más 7 agua más 14 hidróxido. ¿Okay? Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es bueno, tengo dos opciones. Yo veo aquí que yo tengo 14 aguas en el lado de los reactivos y 7 aguas en el lado de los productos. Entonces, voy a eliminar, voy a cancelar 7 de las aguas de ambos lados y este me da 7 agua más el dicromato más 6 electrones para pasar a ser 2 cationes de cromo 3 más 14 aniones de hidróxido. ¿Okay? Entonces, esta es mi semireacción de reducción balanceada en disolución ácida. Ahora voy a hacer la suma con los 6 hierros con estado de oxidación de 2 positivo, que pasa a ser 6 hierro, 3 positivo. Entonces veo el error aquí también, arriba. Más 6 electrones. Voy a hacer la suma de esos dos ecuaciones químicas. Y este me da la cancelación de 6 electrones en los reactivos, 6 de los productos. El agua solo aparece una vez, dicromato solo aparece una vez, cromo 3 solo una vez, hierro 2, hierro 3, cada uno, el hidróxido solo una vez, nada más puede cancelarse. Entonces al final voy a tener mi respuesta
será de las 7 moléculas de agua más el dicromato. Este debe ser negativo. Esto es cromato más 6 hierro pasa a ser 2 cromo más 6 hierro más 14 hidróxido. Ahora tenemos otro ejemplo en que tenemos que balancear una reacción en disolución ácida. Mi consejo es que usted ponga el video en pausa, trate de hacerlo y después mirar el resto del video para practicar. Bien. Entonces, o para verificar su respuesta. En este caso, empezamos con el balanceo. Tenemos un semireacción con el permanganato. Y este va a pasar a ser el óxido de manganato 3. Primero, voy a agregar coeficientes para balancear el metal. Necesito más manganato en el lado de los reactivos. Voy a agregar agua para balancear oxígeno. Yo veo que tengo 8 aguas en el reactivo, solo tengo 3 aguas en el producto. Entonces voy a agregar 5 agua. Próximo, tengo que balancear el hidrógeno. Necesito 10 hidrógenos en el lado de los reactivos, entonces voy a poner 10 protones. Para balancear la carga, voy a utilizar electrones. La carga total, aquí, es igual a 10 por más 1 más 2 por menos 1. Entonces tengo 10 menos 2, tengo positivo 8. En el otro lado, yo tengo simplemente 0 más 5 ceros adicionales, es 0. Todo neutro. Entonces, lo que yo necesito hacer es agregar algunos electrones. Para balancear la carga 8 positivo, voy a agregar 8 electrones. Ahora la carga será 0. Recordamos que ahora estoy en disolución ácida. Puedo agregar agua, puedo agregar protones, puedo agregar electrones, pero nada más. Segunda semireacción. Tengo el óxido de vanadio 2. Estoy escribiendo. Pasa a ser el óxido de vanadio 3. Ok. Primero voy a balancear el metal, vanadio. Necesito 2 en este lado. Para balancear el oxígeno, voy a utilizar el agua. Tengo 2 aguas en el lado de los reactivos y 3 aguas en el lado de los productos. Aguas, oxígenos. Entonces voy a agregar una molécula de agua para balancear el oxígeno. Ahora
necesito balancear protones. Entonces voy a agregar 2 protones para balancear este. La carga en el lado de los reactivos, súper fácil. Tengo neutro y neutro. Entonces, este simplemente es 0. En el lado de los productos, aquí, tengo neutro más 2 por la carga 1 positivo o más 2. Al lado que es más positivo, voy a agregar mis electrones porque los electrones tienen carga negativa. Entonces voy a agregar 2 electrones aquí. Ahora la carga se encuentra balanceada. Ya que yo tengo las cargas balanceadas, voy a hacer una examinación de nuestros 2 semireacciones. Y yo veo, 8 electrones aquí, 2 electrones aquí. Literalmente son los mismos electrones. Los electrones donados en la oxidación son recibidos en la reducción. ¿Okay? Entonces, para tener más electrones, yo voy a multiplicar mi reacción de oxidación porque está perdiendo electrones, donando electrones. Voy a multiplicar todo este por 4. Entonces, voy a tener 4 agua más 8 óxido de vanadio 2 para producir 4 óxido de vanadio 3 más 8 protones más 8 electrones. Voy a escribir de nuevo la primera semireacción, que es 10 protones más 2 permanganato más 8 electrones para pasar a ser el óxido de manganeso 3 más 5 moléculas de agua. Esos son mis semireacciones balanceadas. A mis semireacciones balanceadas, ya que tiene no solamente los metales, oxígenos, hidrógenos y electrones balanceados dentro de la semireacción, también entre las 2 semireacciones se tiene balanceada los electrones. Entonces ahora voy a hacer la suma de esos 2. Y en el proceso voy a eliminar algunas sustancias. Por ejemplo, tengo aquí 4 aguas y este puede cancelar 4 aguas en el otro lado del equilibrio. Tengo aquí 8 electrones, 8 protones y este puede cancelar 8 protones allá. Tengo 8 electrones y 8 electrones que se cancelan. Entonces, en mi ecuación global, tengo
2 protones más 2 permanganato más 8 óxido de vanadio 2 pasa a ser óxido de manganesio 3 más 4 óxido de magnesio 3 más agua. ¿Okay? Vamos a verificar que todo se encuentra balanceada en nuestra ecuación final. Tenemos 2 protones, 2 protones. Tenemos 8 más 8 oxígenos, 16 oxígenos. Aquí tenemos 3 más 12 es 15, más 1 es 16 oxígenos. Muy bien. 8 vanadios, 4 por 2 es 8 vanadios. Y ya hemos verificado que el oxígeno está bien. Para verificar que la carga también se encuentra balanceada, tenemos aquí 2 positivo y 2 negativo. Entonces el 2 positivo y el 2 negativo se cancelan y neutro. Y aquí tenemos neutro, neutro, neutro. ¿Ok? En la última práctica para balanceo de una reacción de redox, vamos a hacerlo en disolución básica. Otra vez, mi consejo es que usted ponga el video en pausa, haga todos los pasos individualmente y después verifica su respuesta final con la grabación del video. Ok. En este caso, debemos hacer la semireacción para el manganeso. Entonces tenemos permanganato pasa a ser óxido de manganato 3. Vamos a balancear el metal con 4 oxígenos y solo 3 oxígenos allá. Perdón, con 8 oxígenos al lado de los reactivos y 3 al lado de los productos. Debemos agregar 8 moléculas de agua para balancear oxígeno. Perdón, 5 moléculas de agua para tener un total de 8. Para balancear los protones, vamos a agregar aquí 10 protones. Y ahora, para balancear la carga, necesitamos 8 electrones. Para que este se ve menos 8, menos 2, más 10, todo se cancela a 0, porque el otro lado se encuentra con carga total de 0. Ok, después de balancear oxígeno, metal, oxígeno, hidrógeno y carga, como si fuera disolución ácida, ahora vamos a neutralizar la base, el ácido con una base para pasarnos a disolución básica. Entonces necesito neutralizar 10 protones con 10 hidróxidos. Si yo voy a tener 10 hidróxidos a un lado, tengo que hacer la suma al otro lado también.
Entonces, en total, este me da una reacción química de 8 electrones más 2 permanganato más 10 agua pasa a ser el óxido manganato 3 más 5 agua más 10 más 10 hidróxido. ¿Okay? Yo puedo eliminar esos 5 aguas con 5 del otro lado. Entonces ahora vamos a tener 5 allá. Voy a hacer el mismo con la semireacción del vanadio. Entonces yo tengo el óxido de vanadio 2, que pasa a ser el óxido de vanadio 3. Para balancear el vanadio, voy a agregar este coeficiente. Entonces tengo 2 oxígenos y 3 oxígenos. Necesito más oxígeno, entonces voy a agregar agua. Ahora necesito agregar hidrógeno al otro lado en la forma de protones para balancear este. Y ahora necesito 2 de esos. Voy a balancear la carga. Lados reactivos es 0. Lados productos ahora es 2 positivo. Entonces voy a agregar 2 electrones para hacerlo 2 negativo. Para convertir esta ecuación a básica, voy a agregar 2 hidróxidos a ambos lados. Este me da una semireacción de 2 hidróxidos más agua más 2 óxido de vanadio 2 produce óxido de vanadio 3 más 2 agua más 2 electrones. Podemos notar que este agua y uno de esos aguas se cancela. Entonces, yo tengo mis 2 semireacciones. Voy a sacar primero. Ahora voy a multiplicar cada semireacción por un número entero para que la cantidad de electrones en la semireacción de oxidación y la semireacción de reducción es igual. Ok, yo veo que yo tengo 2 electrones aquí, 8 electrones allá. Entonces voy a multiplicar esta última ecuación química todo por 4. Okay. Entonces aquí voy a tener 8 hidróxido más 8 óxido de vanadio 2, que pasa a ser óxido de, 4 óxido de vanadio 3 más 4 agua más 8 electrones. Y la semireacción de reducción, que es 8 electrones más 2
permanganato más 5 agua produce óxido de manganato 3 más 10 hidróxido. ¿Okay? Si yo decido hacer la suma de esos dos, este me da primero. Entonces, esa es la respuesta final si solo queremos las dos semireacciones. Para formar la ecuación final, total, balanceada, voy a identificar qué puedo eliminar, que es el hidróxido. 8 hidróxidos de un lado y del otro lado. El óxido de vanadio 2, no. Óxido de vanadio 3, no. Agua, agua aparece en ambos lados. Entonces se puede cancelar todo este. Y 4 del otro lado. Los electrones aparecen a este lado y a este lado. Permanganato no, óxido de manganato 3 no. Entonces voy a tener mi respuesta final. 2 permanganato más 8 óxido de vanadio 2 más agua produce óxido de manganato 3 más 4 óxido de vanadio 3 más 2 hidróxidos. Y listo.